Vamos acá. ¿Cómo intervenimos en el discurso jurídico? Eso es lo que está tratando de explicar Saba. ¿Cuál es la intervención que se hace de ese derecho? ¿Bien? Y esa intervención la va a relatar a partir de ¿qué? Del quehacer judicial, ¿sí? De lo que hacen los jueces. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Seguro? Si no voy para atrás, ¿eh? Intervenciones. ¿O no? Pregunto, porque él enfoca el análisis en la intervención judicial en esa construcción. Sí. Pero yo creo que no es la única intervención, ¿o estoy equivocada? No, no es la única. Yo por eso lo focalicé en el quehacer judicial, en cómo, ¿sí? Intervienen los jueces. Ese es el análisis de Saba. Exacto. Bien. Sí, Alejandra. Iba a preguntarle, entonces, podríamos decir que el producto, que es el derecho, se manifiesta de forma subjetiva en la persona porque es parte de su ideología. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro, lo exterioriza a través de lo que produce, vendría a ser, a través de lo que manifiesta. Bien, ¿cómo podría identificar ese discurso jurídico? ¿Sí? Me paro, como lo hace Saba, a mirar qué hacen los jueces, ¿sí? Lo voy a mirar en la actividad judicial, cuando dictan una sentencia, ¿sí? ¿Qué hacen? Es la misma pregunta que se hacía Cárcova, ¿qué hacen los jueces cuando juzgan? ¿Sí? Los dos autores se detienen a revisar el derecho como discurso jurídico desde una tarea. ¿Cuál es esa tarea? La función judicial, ¿sí? El quehacer judicial. ¿Bien? Puedo pensar en los otros autores que estuvimos estudiando. En el relato de Alicia Ruiz. ¿Desde dónde analizaba el discurso jurídico? Desde la cuestión performativa, o sea, a partir de lo que se dice, es que se va creando unos libros. Bien, pero ¿se acuerdan desde qué lugar? Así como decíamos que Cárcova, ¿sí?, analiza ese producto, ese discurso jurídico, y cómo me daba cuenta que lo analizaba a través del azar de los jueces. Fácil. Leí el título del artículo y me daba cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta? Porque la pregunta que titula el artículo académico es ¿qué hacen los jueces cuando juzgan? ¿Sí? El quehacer judicial. Saba hace lo mismo, ¿sí? Parte de la misma pregunta. ¿Qué hacen los jueces cuando juzgan? Alicia Ruiz, ¿se hace la misma pregunta o se hace otra pregunta? En realidad no sé si se hace la misma pregunta, lo que sí no, la misma decir es que para Alicia Ruiz también el derecho lo que hace es identificar distintos grupos, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad y en base a eso transformar el derecho. Estela. Sí, que también yo entiendo que no se pregunta qué hacen los jueces cuando juzgan exactamente, sino con qué pasa después de esa sentencia. Y ahí involucra el aspecto social y
y a los distintos sectores de qué pasa después de una sentencia, la interpretación. Bien. ¿Replican ustedes la idea de la interpretación? Sebastián, Estela, ¿sí? Ya había surgido la palabra interpretación. La interpretación, ¿parte de qué es? De conocer el concepto de derecho. ¿Para qué interpreto? Para conocer algo, ¿sí? En este caso, la interpretación jurídica es para conocer el concepto de derecho. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes refieran a la palabra interpretación, no están definiendo el derecho, están refiriendo, no definiendo, están refiriendo a cómo conocen al derecho. Voy de nuevo. El concepto de derecho no es lo mismo que la interpretación jurídica. La interpretación jurídica es el modo, la forma de conocer al derecho. Algo que yo se los había señalado ya en la devolución a la primera actividad obligatoria. Y vuelven a decirme el mismo error. Ojo con esto. Cuando yo en la devolución de la primera actividad obligatoria les dije, están confundiendo el concepto de derecho con el de interpretación, es esto. ¿Sí? ¿Cómo conozco el derecho? Por ejemplo, la escuela positivista tenía un método lógico deductivo. De la premisa general encontraba la solución a la premisa particular. ¿Se acuerdan eso? ¿Dónde lo encontrábamos esa forma de conocer al derecho? Cuando leíamos el texto de Oz, decíamos que Júpiter nos enseñaba a conocer el derecho, la forma de conocer el derecho, que era el método deductivo. ¿Sí? ¿Ahí vamos? Bien. Por eso les digo, hay que volver sobre los textos para ubicar los conceptos. Si no, se van a hacer un embrollo total y van a hacer un lío bárbaro. ¿Sí? ¿Bien? Estoy un poco preocupada, les quiero confesar. Yo también. Estoy un poco, por no decir, Profe, a mí cagada en las por patas, mi que le parte, vaya como el culo. Profe. Sí, María. A mí, por mi parte, me cuesta mucho. Me Sí, cuesta mucho es razonar. una Porque forma soy capaz distinta de estudiar, sí. A mí me encanta esta forma de estudiar, no por adularla a usted, pero me parece una muy buena forma de estudiar. Pero la realidad es que no entiendo. Me cuesta mucho, 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 porque por ahí el momento, o sea, en la clase la entiendo, yo leo un texto, pero después al momento de responder una pregunta, como usted hace, me cuesta muchísimo. Por eso me cuesta aportar también, porque me cuesta mucho ir a donde usted va con la pregunta. Bien, bien. A mí Es me una pasa forma lo mismo, distinta profe. de estudiar, ¿sí? Así que no te sientas mal por eso, es otra metodología de estudio, ¿sí? Sí, Ana. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. Entiendo, comprendo cuando usted habla, me lo explica muy bien, pero a la hora de aportar algo al grupo me quedo en blanco, no sé qué decir. La verdad es que no sé cómo hilvanar, ¿se entiende? Bien, la pregunta que les hago a las dos, a María y a Ana, ¿ustedes de qué forma estudian las otras materias? ¿Qué metodología tienen para estudiar? De memoria, Sí, básicamente. De memoria. De memoria. Bien. Bueno, es una forma de estudiar, ¿sí?
pero poco útil si yo pienso, por ejemplo, en que todos los días me cambian las normas. Si yo me estudio las normas de memoria, ¿se acuerdan que les había contado que yo soy abogada previsionalista? En el derecho previsional todo el tiempo te cambian las reglas de juego, pero todo el tiempo, ¿eh? A veces una norma la cambian 5 veces al día, ¿sí? 5. La comprendí la primera, me la estudié de memoria. La segunda, la tercera, la quinta ya no sé qué es, ¿sí? Se me mezcló todo. Y si yo estudiase de memoria, ¿sí? No desacredito la forma, sino que a veces no es útil, ¿sí? Esto es lo que les quiero mostrar. Si yo hubiese estudiado de memoria el derecho, miren, desde que me recibí hasta ahora, no me sirve ningún cuerpo legal contundente como es la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, el Código Penal y el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Si hubiese estudiado de memoria, hoy estaría en pelotas. ¿Por qué? Porque esas normas ya no corren más. ¿Sí? Por eso digo, es una forma de estudiar, pero no es aplicable a todas las materias. ¿Bien? A todas las Por eso, materias. En incluso, esta profe, no sirve. a mí incluso, por ejemplo, yo trabajo en un tribunal y me sirve mucho la forma de razonar, porque yo el día de mañana no quiero quedarme en el mismo lugar, o sea, el puesto, y para ascender o para entender mejor el derecho, yo, por ejemplo, hago penal, me encanta penal, tengo que razonar mucho, y por eso digo que me viene muy bien este método. A ver, si yo tengo que desaprobar el parcial, tampoco no me preocupa porque estoy aprendiendo, y si tengo que desaprobar y volver a rendir para aprender, no me importa. Pero la verdad es que me veo bastante perdida y me cuesta entender. Bien. Pero bueno, Bien. no lo veo tampoco como mal porque es como estoy aprendiendo. O sea, No, tampoco desacredito la forma de estudiar, solo que advierto que no es la única, ¿sí? ¿Sí? Se concentran en lo que tienen que identificar, ¿sí? En cuanto a conceptos. ¿Vamos? Vamos a hacer esa primera tarea. Sí, En pedagogía nosotros le llamamos un contrato pedagógico a que a partir de cada una de las clases y de las actividades que se dan en las clases, se anticipan los temas del examen. Eso sería nuestro contrato pedagógico, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que en cada una de las clases hemos trabajado los conceptos que con los que vamos a trabajar en la evaluación parcial. Y esos conceptos también fueron identificados en las 2 tareas obligatorias. Las tareas obligatorias, ¿sobre qué conceptos habíamos trabajado? Sobre el concepto de derecho y sobre el concepto de función jurídica. bien. ¿Vamos? ¿Sí? La función del derecho y el concepto de derecho. ¿Sí? En la primera de las actividades teníamos que elaborar argumentos y contraargumentos. ¿Sobre qué? Sobre el concepto de derecho. ¿Bien? Ahora vamos a pensar
texto de Saba. El texto de Saba, ustedes al principio de la clase habían advertido que Saba había empezado a introducirnos en el tema Teresita, cuando Teresita indicaba que Saba señalaba dos posiciones contrarias a la corriente crítica, que eran, ¿cuáles? El formalismo y el escepticismo ético. ¿Sí? Bien. Lo que hace Saba en este artículo académico es elaborar contraargumentos a estas dos posiciones filosóficas. Contraargumentos ¿sobre qué concepto? Sobre el concepto de derecho. Entonces, si la consigna consistiera en elaborar argumentos y contraargumentos, yo ya tengo una tarea ganada, ¿sí? Depende de la posición que se me pide, yo elaboro, identifico los argumentos o los contraargumentos, ¿sí? Si acá Saba en este texto está elaborando los contraargumentos, es porque tengo que poder identificar cuáles son los argumentos, por ejemplo, del formalismo jurídico. Ahora vamos a trabajar esto. ¿Cuáles son los argumentos para concebir al derecho, ¿sí?, desde el formalismo jurídico? Esa es nuestra tarea ahora. ¿Bien? Siempre giramos sobre lo mismo, ¿eh? No nos escapamos de ese círculo. Bien. ¿Quién se anima a dar un argumento para definir el concepto de derecho desde el formalismo jurídico? Bueno, desde el formalismo jurídico, el concepto de derecho debería estar basado en la norma en sí. Bien, ¿y qué más dirías? Todo lo demás no sería parte, ¿no es cierto?, del derecho. El límite sería solamente para el juez decidir o interpretar, y no sería interpretar, sino decidir sobre esa letra, ¿no?, de la ley. Bien. Bien. A ver, esperen que voy a leer las intervenciones del cuadro de diálogo. Bien. Vieron que en el texto de Saba hay 3 argumentos, ¿sí? 3 argumentos para desarrollar el escepticismo ético y 3 argumentos para desarrollar el formalismo jurídico. Empecé por el formalismo jurídico. ¿Cuáles serían esos 3 argumentos? No estoy hablando de los contraargumentos, estoy hablando de los argumentos. O sea, lo que sostiene la posición formalista. Podemos hacer el camino inverso, podemos pensar primero en el contraargumento y después elaborar el argumento desde el formalismo.
Sería más difícil, pero bueno, acá lo tienen escrito, así que podríamos ir por ese camino. Profe, para el formalismo puede ser que se base en que el objeto de estudio, que la ciencia, el objeto de estudio es la ciencia, es a través de la ciencia, que el derecho se estudia a través como una ciencia. Sí. Ese sería el argumento. Bien. Y si concibo al derecho como una ciencia, ¿cómo lo defino? Que no incorpora otra ciencia, sino que lo va a limitar al objeto de estudio la norma en sí. No, no. ¿Cómo? Que sea ¿Sería? un objeto científico tiene una característica el derecho. ¿Que conlleva un método? ¿Y qué? Que puedo pensarlo como una teoría, puede ser. Sí, Y lo ¿qué recorto. Más? ¿Qué más? Recorto Da ese respuesta objeto que única. quiero estudiar. Bien, ¿qué más? Y que solo los entendidos pueden conocer el derecho, porque son los científicos los que analizan y estudian el derecho. Bien, ¿y qué más? Se utiliza un lenguaje técnico que solo el que conoce el derecho puede entenderlo. Bien. ¿Alguna Eso lo otra hace cerrado. característica más? Eso Y lo que hace sea- cerrado. Ujú. Estamos recortando el concepto de derecho ahí, digamos. Que llega a una conclusión que es comprobada, o sea que es como verdad para ellos. Ujú. Bien. Bien, ahí vamos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el contraargumento? O sea, el argumento que se le opone, que elabora la corriente crítica que representa Saba. Que no podría teorizarse porque está en constante movimiento. Sería encasillarlo y dejar afuera un montón de otras cuestiones que hacen al derecho. Bien. No es una ciencia, sino un producto ideológico para Saba. Bien. ¿Qué más? Se escucha un sonido de fondo. Voy a silenciar a todos y habilítense ustedes el micrófono cuando deseen intervenir, ¿sí? Así no se escucha el sonido del lugar donde están. Bien. ¿Algo más? ¿No? Avanzamos con otro argumento desde el formalismo jurídico. ¿Qué dirían? Puede ser que tiene un sistema de validez jurídica de las normas basada en orden jerárquico de estas. Ujú. Bien. En este caso, la norma superior le da validez a la norma inferior. Bien. Y que no estudia al sujeto, sino a la norma en sí. ¿Cómo sería eso, Estela? Que que la norma, que la interpretación del derecho no lo mira al sujeto, sino lo que dice la ley, la norma, sería no la ley, sino la norma. Bien. ¿Están hablando de lo mismo?
Lo que dijo mismo que el Sebastián y compañero. lo que dijiste vos, Estela, son la misma, parte de la misma cosa. No, Bien. Bueno, entonces primero avanza para ordenarnos y que nadie se confunda, entonces nos ordenamos en la exposición. Vamos a empezar con el argumento que expuso Sebastián acerca de la validez jurídica. Para el formalismo, ¿cuándo una norma es válida? Perdón, profe, no escuché. Sí, Sebastián daba uno de los argumentos del formalismo jurídico a partir del concepto de validez jurídica. ¿Cuándo una norma es válida? Cuando representa en una forma evidente y única, respetando las normas constitucionales. No sé, eso es entendí yo. Bien. Y eso supone un orden jerárquico normativo, ¿sí? Bien. Y ahora vamos por el argumento de, perdón, para ordenarnos vamos a ir al contraargumento, ¿sí? ¿Qué dice Saba acerca de este argumento formalista? No sé que él no está de acuerdo con la cosa séptica de que todo así es así y no representa nada, sino que tiene toda una representación atrás de esa forma que plantean los formalistas, que no es algo único y evidente como ellos lo plantean. Bien. ¿Quién quiere aportar algo más a lo que dijo Teresita para que quede mejor expuesto? que no sé si voy a mejorarlo o empeorarlo, que no necesariamente tiene que responder a una norma jerárquica superior, por cuanto la misma evolución a la que Saba adhiere o alude no correspondería. O sea, si me ajusto a una norma jerárquica superior, le estoy quitando validez al proceso de formación de las leyes y la independencia inclusive que pueden tener entre ellas mismas, como producto de la sociedad o de la evolución social. Bien. ¿Alguien más para mejorar la exposición? Profe, podría agregar que, bueno, Sí, la Damián. validez de las normas surge de la Constitución y que creen en la posibilidad de que no haya dobles o más interpretaciones, sino que sea única y que, bueno, los jueces incluso no van a poder intervenir con su ideología, con su subjetividad en lo que emane de la ley, digamos. Surge de la Constitución y como que creen la posibilidad de que hay una única interpretación. ¿Ese es el argumento o el contraargumento? Me perdí. No, de esto de usted preguntaba sobre la validez. No, pero yo te hice otra pregunta. Lo que vos expusiste, que es el contraargumento que expone Saba, No, lo que... es el argumento del formalismo. Claro, ¿Cuál de los dos es? del formalismo, para agregar el formalismo. Lo que Saba dice acerca de los formalistas jurídicos. No, de nuevo. Lo que vos acabas de decir es, la exposición es un argumento que expone la idea del formalismo jurídico, Claro. o es el contraargumento que formula Saba. No, lo primero. Lo primero. Bien, pues estábamos en lo segundo. No, porque como dijo un aporte ahí, pensé que era todavía del argumento. Ok.
Bien, por eso ordeno para que no se mareen ustedes en qué se identifica como argumento y qué se identifica como contraargumento. Lo que dijo Damián es el argumento formalista. Y aprovecho que tomaste la voz, Damián, para pensar cuál sería el contraargumento que expone Saba. Bueno. ¿Avanzamos? Dijimos que trabajábamos sobre 3 ideas. La tercera, ¿cuál sería? El escepticismo ético. No, estamos en el formalismo, Patricia. Ah, pensé que pasaba de... No, porque si no nos queda una sin resolver. Cuando dije que estudiaba al sujeto y no a la norma en sí misma. Vamos con ese, Estela. ¿Cuál sería el argumento para exponer la idea del formalismo jurídico? Por el tema del lenguaje propio de la norma, que utiliza un lenguaje técnico y que requiere de operadores para su interpretación. Por eso es que dice que el formalismo que se basa en la norma en sí, analiza la norma. Ojo con mezclar la idea de ciencia jurídica con lo que acabas de decir. No es parte de lo mismo, ¿eh? Profe, Sí, María. eso del lenguaje técnico, ¿no lo habíamos visto yo en el argumento de concebir al derecho como una ciencia? Por eso lo señalo. Ahí está María. Sí. Porque me estoy haciendo un... No, por eso lo remarco. Si yo, ese argumento ya lo utilicé, de concebir el derecho como una ciencia, ¿sí? Era el primero que habíamos expuesto, ¿se acuerdan? Bien. ¿Cuál argumento nos faltaría para completar la idea del formalismo y la refutación que hace Saba? Profesora, puede ser que el mecanismo no es buscar la solución en la letra de la ley, sino que el juez ya decidió y por cuanto busca cómo justificar esa decisión en el cuerpo legal. Y que esto estaría respondiendo a intereses y solamente en el caso anterior se estaría limitando a traducir la letra de la ley. Bien. Mejor dicho, su tarea no se limita en este caso, como contraargumento, que su tarea no se limita a interpretar o traducir la letra de la ley solamente. ¿Eso es parte del formalismo jurídico o del escepticismo ético? Creo que es la crítica al formalismo jurídico. Para mí es parte del escepticismo ético. Del escepticismo, claro. ¿Qué características, Sebastián, le tendríamos que dar para que esto sea formalismo jurídico? Que el juez solamente se atenga a la letra de la ley. Bien. Profe,
Sí. Perdón, ¿no? Esta característica del formalismo que lo pone el juez como la boca de la ley, ¿eso es una característica o es un argumento del concepto del derecho según el formalismo? Decime la pregunta de nuevo. Usted estás preguntando cuál sería el otro argumento que faltaría sobre el formalismo jurídico del concepto de derecho. Sí. Decir que el juez es la boca de la ley, ¿eso no es una característica del formalismo? ¿Una característica de qué? Del formalismo, de la mirada del formalismo, o es un argumento del formalismo sobre el concepto de derecho? Es un argumento para conocer el concepto de derecho. Ok, gracias. Bien, identifiqué entonces el argumento, Sebastián, para conocer el concepto de derecho a través del quehacer judicial. Ahora, ¿qué le diría a alguien que se enrole en la posición crítica del derecho? Esa característica de textualista, que es una de las razones que dice Saba, capaz que vuelvo a repetir el concepto, lo encorseta, porque lo hace que el derecho sea solamente el texto. Entonces, Dice algo más, Saba. Perdón, Patricia, que no te escuché. Entonces, si continuando lo que dijo Teresita, entonces digamos, no sería completo, no sería el todo. No estamos con esa característica, ¿eh? Profe. Sí. O sea, en el texto de Saba, los jueces ya no aparecen como para Saba como la boca de la ley, sino como los que forman parte de la elaboración del discurso del derecho. ¿Qué característica destaca Saba para impugnar, para decir que así no se materializa el derecho en ese quehacer judicial? Se parte de la idea en el formalismo jurídico cuando alguien dice que cuando se interpreta el derecho es porque el juez es la boca de la ley, eso implica que el juez es imparcial, ¿sí? Se presenta imparcial, no está a favor de ninguna de las dos partes, lo que hace es aplicar la letra de la ley, ¿bien? Eso es lo que dice un formalista. ¿Bien? ¿Qué contesta Saba respecto a esa forma de concebir el derecho a través del quehacer judicial? Puede ser que los trate de ingenuos y verdaderamente lo defienden, y que en todo caso lo que quieren hacer es, bajo esa neutralidad, se camuflan ideologías conservadoras. Bien, ¿sí? Ahí está. Él dice que es una excusa ingenua de los jueces, que tienen que salir de esa excusa de que solo aplican la ley. Bien, lo que se intenta a través de decir que el juez es la boca de la ley, o sea que va a reproducir la letra del texto de la norma, es de manera solapada, ¿sí? O sea, están ocultando su ideología. ¿Bien? Claro, profe, ahí entendí. Por eso decís que eso es hacerlos imparciales, digamos. Bien. Está teniendo una imparcialidad y está escondiendo su ideología. Exacto, ¿sí? Bajo la idea de que cuando interpreto el derecho soy la boca de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que yo digo lo que dice la ley, ¿sí? Bueno, Saba dice,
esta idea de que el juez es imparcial al momento de interpretar el derecho, porque traduce el texto legal, en realidad no es tal esa imparcialidad. ¿Por qué? Porque sería negar la ideología, ¿sí? Intentar separar la política del derecho. ¿Y cómo me doy cuenta de que no existe tal imparcialidad? Me doy cuenta en cuanto a la elección de las normas, ¿sí? Porque para un caso que tiene las mismas características, un juez resuelve con la norma 1 y el otro juez para las mismas características del caso resuelve con la norma 3? ¿Sí? Si debería haber una única respuesta. ¿Bien? Entonces, en esa elección, ¿qué se juega? Se juega lo político, el carácter político, ideológico que tiene el derecho. Esta es la mirada que propone Saba. Entonces, ahí trabajamos sobre 3 argumentos del formalismo jurídico para concebir al derecho y elaboramos 3 contraargumentos a ese formalismo jurídico. ¿Sí? Hicimos ese recorrido. ¿Qué estamos replicando? Estamos replicando la tarea la primera tarea obligatoria. ¿Se dieron cuenta? Estuvimos haciendo ese Ahora mismo entiendo un poco ejercicio. más, profe. Igual yo sola, imposible que haya llegado a este razonamiento, ¿no? Pero bueno, no, por lo vamos de a menos. poco, vamos de a poco, ¿sí? Pero esto que les decía del contrato pedagógico, yo les había anticipado en las clases y en las tareas obligatorias. Te quiere peinar, dejala, Florencia. Es que me está agarrando el pelo, me estoy aguantando para poder escuchar la clase, pero ya me arrancó un montón de pelo. Sí, yo te estaba notando que te estaba tironeando un rato, un rato largo que te está tironeando el pelo. Sí, perdón. Bueno, no, por favor, bienvenida a la clase. Entonces les decía que en ese contrato pedagógico yo ya les había anticipado lo que iban a ser las preguntas del examen, ¿sí? Así que acá volvemos a trabajar sobre esas preguntas de examen, en identificar los argumentos, ¿sí? Del concepto de derecho desde la posición positivista y los contraargumentos desde la posición crítica. Fíjense que si repasamos la consigna de la primera tarea obligatoria, de eso se trataba. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Todo en orden hasta ahí? Bien, vamos ahora con la segunda posición que expone Saba, que es el escepticismo ético. También expone 3 argumentos en contra al escepticismo ético. Así que vamos a intentar primero pensar cuáles son los argumentos para concebir al derecho, para pensar el concepto de derecho desde el escepticismo ético. Y después vamos a tratar de pensar los argumentos que refutan o intentan refutar a esa forma de concebir al derecho desde el escepticismo ético. ¿Bien? ¿Con cuál empezamos?
Tomamos algo de lo que creo que lo había dicho Damián o Sebastián, ya me perdí. Me olvidé, no me perdí. Acerca de los intereses, ¿sí? ¿Volvemos sobre esa idea o quieren trabajar otra? Dice que el derecho es la expresión de esos crudos intereses que están en pugna de las mayorías. Él habla mucho del respeto de las mayorías, que es relativo, ¿no? Bien. ¿Pudieron identificar en qué consiste el escepticismo ético? Puede ser que aplican el método lógico inductivo partiendo de un caso particular hacia la norma general. Bien. Que el juez no es la voz ni la boca de la ley, que se va a limitar al texto legal, sino que el juez va a interpretar el derecho. ¿Cómo? Y aplicando las decisiones judiciales, que por eso también se le llama dossier, creo, ¿no? Bien. El escepticismo ético, ¿por qué se le llama escepticismo ético? Porque habla de lo que es justo, digamos. Si es escepticista, Porque no creen que haya valores o moralidad, algo por encima, como los naturalistas, digamos. bien, ahí vamos. Entonces María es lo opuesto, ¿sí? No concibe al derecho, ¿sí? Un escepticista ético no concibe al derecho en términos morales, ¿sí? Que yo tengo que alcanzar, por ejemplo, la justicia social. Bien. Empezamos entonces a cómo conoce un escepticista moral o ético el derecho. ¿Cómo lo conoce? Desde la norma en sí, profe, sin ninguna otra carga. Bien. ¿Qué diría él? ¿Qué diría Saba sobre esa concepción del derecho, acerca de cómo interpretar el derecho? Puede ser que cuando se interpreta la ley se lo hace de acuerdo a determinados intereses, que puede ser representación de la voluntad tanto de mayorías como tal vez minorías populares, ¿puede ser, profesora? Bien. ¿Están de acuerdo con eso que dijo Sebastián? Yo sí. Bien. Ahí vamos. Se nos va a terminar esta reunión, así que nos volvemos a conectar y vamos pensando los otros dos argumentos para concebir al escepticismo ético, ¿sí? Ahí vamos. Ahora nos encontramos.
Que recién veía a Estela con, ¿qué es, perro o perra? Perro, me está rompiendo todo. Quédate quieto. A mí la perra recién me hizo piquete pues me había olvidado de darle de comer. Come a las 7 de la tarde y me olvidé. Así que me fui a darle de comer. Si no, Sí, si no me se iba, pone molesto. si no iba a aparecer por acá, pues se para en dos patas y ese lío. Bueno, ¿con cuál argumento seguimos? Vimos uno solo recién. Sí. Escepticismo ético. ¿Hablamos sobre el valor de justicia? ¿Quieren? Sí, profe. Bien. ¿Cómo concebirían entonces, cómo formularían ese argumento? Que para ellos no expresa un valor único como tenían los formalistas, sino que dice que tendría que tener tantos significados como interpretaciones se hacen. Por eso habría, dice, el significado, y eso estaría representado también en la mayoría, representado por las mayorías. Bien. ¿Y qué le respondería un crítico del derecho? ¿Qué le responde Saba a eso? ¿Qué querés? Profe, tiene que ver con lo que él dice que aceptar eso de la mayoría sería, con palabra de Dios, la muerte del derecho. Sí. Porque dice que atenerse a eso es como que uno permitiría, creo que en otro lugar del texto decía, por ejemplo, llegar a un punto donde no se acepten los derechos humanos. Por ejemplo. Por ejemplo. Bien, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué representa esa mayoría? ¿Sí? Si yo digo que la interpretación, por ejemplo, del texto constitucional no tiene no tiene un carácter unívoco, sino que depende de lo que representa la mayoría, ¿sí? Bueno, corremos el riesgo de anular, ¿sí?, otras posibles interpretaciones acerca de lo que es el derecho. Bien. Y a su vez que que esas conclusiones puedan ser contradictorias. Bien. Bien, Patricia. Puede ser, profe, que pasa a ser como totalmente subjetiva. La justicia de quien esté en el cargo de juez, bueno, lo que le parezca a él. Exacto. Bien. Bien. Vamos que va saliendo. Y nos falta el último argumento desde el escepticismo moral. ¿Cuál sería ese argumento? Puede ser que la legalidad y la legitimación van a depender en absoluto de los hechos del caso en particular. Vamos a pulir eso. ¿Qué sería legalidad y qué sería legitimación?
Se me está reseteando la memoria. ¿Alguien que quiera ayudar a Sebastián? ¿No? ¿Alguien que haya pensado en otra forma de hablar del argumento que nos falta analizar desde el escepticismo ético? ¿No? Y si lo pensamos desde el contraargumento, ¿qué dirían? El texto de Saba, ¿no? Está estable. Déjalo. Bueno, queda como tarea del hogar que identifiquen cuál es el último argumento y contraargumento para el escepticismo ético. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué repasamos? Repasamos la tarea de la primera actividad obligatoria, ¿sí? Identificar el concepto de derecho desde las distintas corrientes filosóficas, formular argumentos y contraargumentos sobre ese concepto. Vuelvo con la idea de concepto. Una cosa es concepto y otra cosa es interpretación válida y jurídica, ¿sí? Que es algo que había encontrado que ustedes lo utilizaban como sinónimos y no son tales, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Bien? Vamos a pensar ahora la función del derecho. Seguimos. Fíjense que la segunda consigna de la tarea obligatoria les decía la función del derecho. La función del derecho a partir de ¿qué? Del concepto de derecho. Entonces, si yo puedo pensar en una función del derecho desde el concepto que di del concepto como discurso jurídico, entonces voy a tener una función. ¿Cuál es esa función del derecho? Si concebía el derecho como discurso jurídico. Esa era la consigna de la segunda tarea obligatoria. ¿Alguna duda sobre esto o todas juntas? Y no salen las palabras para preguntar. Toma lo primero y lo segundo. Profe, pero ¿usted pregunta la función para Saba o nos vamos para atrás del trabajo que hicimos? Y en realidad estamos rodeando lo mismo, Teresita, porque si habíamos, la segunda consigna, la tarea 2 tenía por consigna, a partir del concepto de derecho desde las corrientes críticas, identificar la función del derecho. Entonces, si habíamos dicho que Saba se enrolaba en la posición crítica,
concibe el derecho desde una posición crítica, o sea que toda la definición que construya Saba acerca de lo que es el derecho, le puedo dar lo puedo identificar con alguna función. ¿Cuál es esa función? Puedo elegir el texto de Saba o puedo elegir cualquier otro texto. Ahora estamos trabajando con el de Saba, pero puedo pensar en cualquier otro si quiero. Hablaban de una función paradojal del derecho. Bien, la función paradojal la describía Cárcova. Bien. Y la función paradojal era la disputa de poder, ¿sí? De acuerdo a los intereses que cada uno representaba. Bien, ¿qué otra función podemos encontrarle al derecho desde la teoría crítica? El uso alternativo, o sea que el derecho plantea una manera alternativa de construirlo, ¿no? Una manera de que se entienda el derecho, se lo defienda, enseñándolo, ¿no? Una forma alternativa de plantear el derecho. Bien. También la paradojal, ¿no? Porque acá está claro que él también habla, cuando habla de las mayorías y de las minorías, habla de esa función paradojal y deja bien claro cómo el derecho se planta en un interés o en otro. O sea, creo que en el texto estaba, yo vi clara la función paradojal. Bien. ¿Cómo podrían otra forma de representar esa función del derecho para la escuela crítica? Socialdemocrática. Pero esto lo decía Farraioli. Bien. En cuanto a que necesita una construcción colectiva para la construcción. Bien. Por eso decía que era un derecho complejo, multidisciplinario. Bien. Voy a hacer un llamado de atención sobre todas las intervenciones que compartieron, ¿sí? Que se compartieron hasta ahora. Cuando nosotros pensamos en función, ¿sí? La función debe responder a la pregunta ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? No es el qué, sino es el para qué. Esa es la función. Ojo con esto, ¿por qué? Porque si bien si bien en las intervenciones que hicieron identifican, ¿sí?, la denominación de cada uno de los autores acerca de la función, después se mezclan el qué con el para qué. ¿Bien? Cuando yo pregunto la función del derecho, intento responder al para qué. ¿Bien? Si hago entonces esta pregunta y desando las intervenciones que han hecho, puedo tomar primero Estela, que tiene el micrófono abierto. Cuando pensaste en la función democrática del derecho, ¿cuál es el para qué? ¿Cómo responderías ese para qué? Para interpretar de qué forma, para poder que el discurso jurídico sea un correlato con la función del juez. O sea, cómo... No. El para qué. ¿Para qué tiene que ser el derecho, sí, una construcción democrática?
puede ser para que todos se involucren. Bien, lo habían dicho antes cuando hablaban de que yo lo pregunté, hicieron silencio y dejé pasar, pero no me olvidé. Cuando habían hablado de la legitimación del derecho, la función legitimadora del derecho. No me olvido de lo que pregunto. Agárrense los calzones cuando tome el oral. Porque no me olvido de lo que pregunto. Y eso que son las 9:20 de la noche y me levanté a las 5 de la mañana. Bien, vamos de nuevo. Si yo pregunto la función, tengo que responder al para qué. Identifiqué la función democrática del derecho, entonces tengo que responder el para qué a la función en cuanto a para legitimar, ¿sí? Esa construcción social. Bien, ahí vamos. Y ahí desarrollo la idea. Vamos a ir al uso alternativo del derecho. Vamos, Teresita, vamos a pensarlo. Tengo que responder el para qué. Bueno, pero por eso digo que capaz que yo lo entendí mal. Yo me acuerdo con el ejemplo de los abogados populares. Entonces yo entendí que ese uso alternativo lo que hacía era llevar el derecho a que la gente lo entienda, y que lo entienda para poder defender sus derechos, justamente. Bien. Eso es por ejemplo, con el ejemplo de los abogados populares. Bien. O sea, que el derecho y entonces ahí la función, ¿qué función es? ¿Para qué? Función para que conozcan el derecho y conocerlo y defenderlo y crearlo también desde algún lugar. Bien, también es parte del concepto de legitimación del derecho. Profe, ¿y puede ser también para democratizarlo? Sí. Fíjense que cuando Estela, Teresita y vos, Alejandra, están pensando la función del derecho, lo están pensando en términos de construcción social, y eso todo responde a una única cosa, la legitimación. ¿Sí? Bien. Se los digo en una palabra para que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Bien. ¿Qué otra función habían dicho hace un rato? La función paradojal del derecho. Esa función del derecho que describía Cárcova. ¿Cómo responderían a ese para qué? ¿Quién se anima? ¿Se refiere a para qué o por qué es paradojal la pregunta? Estamos intentando pensar en que cuando se pregunta sobre la función del derecho y se responda a el para qué del derecho, ¿sí? Eso es la función, y no se lo confunda con el qué del derecho, o sea, no se confunda el concepto con la función del derecho, ¿sí? Por eso hago esta distinción, pues son Profe, ejercicios distintos. Sí. Yo interpreto, o sea, cuando hablamos en esta función, creo que con los compañeros prácticamente lo analizamos en el trabajo como una doble articulación, ¿no? Denominando tanto como poder como ideología. Y en la respuesta al para qué, ¿qué dirías? Y en el para qué estamos hablando, sea como un rol formalizador. Para mí tiene más
Yo diría, profe, que... Perdón. ¿Qué sería un rol formalizador? Formalizador respecto, o sea, tanto de las relaciones sociales que estamos hablando. No entendí. ¿Te podés explicar un poquito más? Sí, hablando, o sea, en función básicamente, o sea, un poco más conservadora, una especie, a ver cómo puedo explicarle. Tiene que ver más con el poder y prácticamente, o sea, este es el análisis que hicimos en el trabajo. Está bien, pero yo ahora no tengo a la vista el trabajo. Cuando yo pregunto cuál es la función, el para qué del derecho, ¿qué responderías? que involucra fuerzas y que se disputan el poder. Claro, el oprimido, el opresor, o sea, que tiene que haber un tanto de cada una. Bien, pero utilizaste una palabra, ¿sí? Formalizador. Quiero darle el sentido que vos le das a la palabra formalizador. Por eso te pedí que te explicaras un poquito más. Bien, estoy tratando, o sea, de decirlo, o sea, con otras palabras, ¿no? Que no sean las que empleen el trabajo. Sea, lo que quieras, pero contame qué querés decir cuando utilizas esa expresión. Una especie de buscar, o sea, me sale reproducción, pero analizar, o sea, el tema de las relaciones, o sea, lo que se está entablando, ¿no? Lo establecido. Eso es lo formalizador. ¿Y qué sería lo que se le opone? En este momento me sale lo contrario a la norma. Lo contrario a la norma. Bien. Desde la posición crítica del derecho, ¿vos creés que el derecho es para formalizar en esos términos en los cuales vos concebiste la palabra? Bueno, según, o sea, lo que había este otro autor, Dukensin, más o menos, o sea, lo que le critica al formalismo es la crítica, ¿no? Prácticamente la interpretación. Pero la interpretación, la crítica a la interpretación que hace del derecho el formalismo jurídico. Exacto, en el texto, o sea, básicamente creo que hablaba de los jueces. Él lo que le criticaba, o sea, era el límite, ¿no? No, si no me equivoco. Bien, pero fíjate, Sebastián, que no estamos hablando de la forma de conocer el derecho, sino el para qué del derecho. Son dos preguntas distintas. ¿Cómo conozco el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? La función no es la interpretación. Tal cual. Y tu referencia creo que es a la de Diego Dukelski, ¿no? ¿Sí? Tal cual. Sí. Bien. Sí, ahora estoy analizando. Entonces ahí hay un problema con... Lo tomé Hay un problema en Sebastián y el grupo de Sebastián con el concepto de función del derecho. Profe. Sí. Puede ser que tenga que ver, esto que volviendo para atrás con lo que hablábamos de paradojal, porque hay dos fuerzas que se disputan entre sí y hay una parte dominante y otra de los dominados. Y que el derecho está entre la representación de la mayoría y la minoría, que esa es, ¿y cuál sería el para qué? Para garantizar precisamente
digamos que ninguno de los dos venza sobre el otro, sino que haya un equilibrio. Por eso habla de paradojal. Involucra dos fuerzas que se disputan. ¿Puede ser? Bien, bien, ahí vamos. Sigue, Estela. Bien. De esta última pregunta, ¿sí? De la función jurídica, o sea, el para qué, cuando yo les pregunto qué función cumple el derecho, ¿para qué tengo el derecho? ¿Sí? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Sí? Esa es la función. Distinto es intentar responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Que esa es la definición del concepto de derecho, ¿sí? ¿Cómo conozco el derecho? El concepto es el de interpretación del derecho, ¿sí? Fíjense que son tres preguntas distintas y arriban a conceptos distintos. ¿Qué es el derecho? Concepto de derecho. ¿Cómo conozco el derecho? La forma de interpretar al derecho. ¿Y para qué sirve el derecho? Refiere al concepto de función jurídica, función del derecho. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Esto es un llamado de atención porque lo identifiqué como un problema a resolver en la primera actividad obligatoria y a partir de lo que expuso Sebastián, es un error que se mantiene en la segunda actividad obligatoria. ¿Sí? Es algo que merece mucha atención porque están respondiendo a cosas distintas. Y así les va a ir como el ojete. ¿Bien? Siempre siempre les tiro algo así, una mala palabra, para que me pongan atención. Yo sé que es muy tarde, pero bueno. Lo que me interesa es que pongan atención para que les vaya bien en el examen, ¿sí? Que acomoden todos los conceptos. Igual, profe, está bueno, o sea, justamente para corregirlo, ¿no? Exacto, lo que quiero es que ustedes... Está bueno, está bueno. Que ustedes acomoden las ideas, ¿sí? De cada autor, identifiquen, ¿sí? Cuál es el concepto de derecho, cuál es el concepto de interpretación, cuál es el concepto de función jurídica, así se ordenan, ¿sí? En la exposición. ¿Estamos? Identifican argumentos contra argumentos. Identifican función jurídica. Distintas posiciones frente al derecho. Todo este recorrido es lo que vimos con todos los textos, desde el texto de Alicia Ruiz hasta hoy el último, el de Roberto Saba. ¿Sí? Ese es el recorrido que hicimos. Y esto entra todo en el parcial. Sí, hasta el texto de Saba vamos a tomar. ¿Bien? Pero fíjense que todos los autores que estudiamos, todos los autores expresan una posición ideológica frente al derecho, concepción crítica del derecho, ¿sí? Así que tengo que tener en cuenta desde el lugar donde están hablando esos autores. Primera cuestión. Todos los autores que vimos se enrolan en la posición crítica. Así que todos esos autores, lo que digan acerca de lo que es el derecho, es una posición crítica. Si yo les digo, define el concepto de derecho, lo que es el derecho, elijo, puedo elegir. El concepto que da Alicia Ruiz, Cárcova, Dukelski, Saba, Ost, ¿sí? Hay todos los autores que expresan la corriente crítica. ¿Cuál es la función del derecho? El para qué. ¿Para qué sirve el derecho?
Bueno, lo puedo responder desde, si les pido desde la mirada crítica, cuáles son esas respuestas a través de los autores que vimos. Ahora, si les pido argumentos y contraargumentos sobre un concepto, no tienen que tirar fruta. Si estoy pidiendo los argumentos y los contraargumentos del concepto de derecho, no puedo hablar ni de validez jurídica, ni de interpretación jurídica, ni de función jurídica. ¿Sí? Porque estoy confundiendo lo que es el derecho con el para qué, cómo lo conozco y cuándo lo aplico. ¿Estamos? Fíjense que respondo a preguntas. ¿Cómo lo conozco? Es la interpretación, ¿no? Sí, cómo lo conozco es la interpretación. Cómo lo aplico es la validez. Y para qué se usa es la función. ¿Bien? Bien. Ahí ustedes pueden identificarlo a partir de las preguntas. A veces es más fácil hacerse la pregunta para saber si le están pifiando al concepto que responden. ¿Sí? Es mejor, profe. Es mejor verlo desde ese lado. Contesta mucho más de lo que uno puede leer. Bien, así ustedes se ordenan. Entonces, con estas preguntas, ustedes se ordenan en los textos, ¿sí? Y traten de encontrar en esos textos dónde se responden a esas preguntas. Ese sería un buen ejercicio para hacer. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran decir o preguntar algo? ¿Pero puede repetir esa parte de las tres funciones que daba de el para qué, la cuestión? Las preguntas que podemos hacer al texto, podemos preguntarnos: ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cómo conozco el derecho? ¿Y cómo aplico el derecho? ¿Sí? ¿Qué es el derecho? Refiere al concepto de derecho. ¿Para qué sirve el derecho? Refiere a la función del derecho. ¿Cómo conozco el derecho? Refiere a la interpretación del derecho. Y cómo aplico el derecho refiere a la validez jurídica. Así suena hermoso, profe. Bueno, háganse estas preguntas en los textos y traten de identificar las respuestas a esas preguntas en cada uno de los textos, ¿sí? Y ahí tienen las respuestas para ensayar como modelos de examen. Sí, Patricia. Profe, y ninguna de estas preguntas son las que podemos utilizar como argumento ni contraargumento. A ver, cuando nosotros trabajamos con argumentos y contraargumentos fue en la primera actividad obligatoria. ¿Y a qué pregunta refería? ¿Te acordás? ¿A qué es el derecho? Bien. ¿Qué es el derecho? Al concepto de derecho. Entonces ahí puedo pensar argumentos y contraargumentos. Y algo de eso también hicimos hoy, en pensar la definición que da Saba acerca del concepto de derecho, ¿sí? Y vimos argumentos desde el formalismo jurídico y desde el escepticismo jurídico y contraargumentos que son los que explora, ¿sí? Y expone Saba en este artículo que estudiamos. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bien. No, por favor. Bueno. ¿Alguna otra cuestión más que quieran ver? Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta más específica por ahí?
Sí, en el parcial que vamos a desarrollar, no hay que citar el texto, podemos explicarlo desde la explicación que cada uno dé de un punto en específico, o es necesario citarlo y después desarrollarlo. Bien, recuerden algo, si yo les pido un argumento, el argumentar no es citar, ¿sí? La cita de un texto no es un argumento, ¿sí? Yo puedo explicar algo que dice otro autor. Eso es el desarrollo de una idea, de un argumento. Ahora, si yo digo que el argumento es, y pongo comillas, y, no sé, refiero a la definición que da Cárcova acerca de lo que es el derecho, no estoy argumentando, estoy citando. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. La cita, la mera cita textual, no es un argumento, ¿sí? De hecho, se viola una de las reglas argumentativas y a eso se le llama, a esa violación de la regla argumentativa se le llama la falacia del argumento de autoridad. ¿Por qué falacia del argumento de autoridad? Porque se presenta una cita de a un autor reconocido como un argumento. Y en realidad eso no es una razón, ¿sí? Es lo mismo que cuando, no sé, un hijo, una hija nos dice, ¿y por qué no puedo ir a jugar? Porque te lo digo yo, tu madre. ¿Sí? Eso es una falacia de argumento de autoridad. No estoy dando ninguna razón. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo mismo que hacen cuando refieren a una cita. ¿Sí? Así que elaboren el concepto. Después pueden sumar la cita del autor. Pero la cita por sí misma no es un argumento. ¿Bien? ¿Necesitan que nos volvamos a conectar? Nos volvemos a conectar. Díganme que se va a cortar. No, corrija con amor, profe. No, creo que no, profe, no es necesario. Bastante Bueno, claro. las consignas para el 21. Feliz Día del Estudiante. Gracias, profe. Gracias, Buena profe. semana. Cualquier cosa me avisa. Primavera para todos. Chao, Bueno, chao. Felicidades. chao, profe. Hasta luego. Chao, buenas noches.